durante esta semana con una hora alrededor de la palabra de Dios todos los días. Gracias a Dios por la oportunidad y por el privilegio. Pero aunque sea día domingo, debe haber algún chiste del día, ¿no? A lo menos. Bueno, en este caso realmente quiero mencionar que nosotros somos del país de Gales, en las Islas Británicas. Y el país de Gales tiene una particularidad muy curiosa, que tenemos allí el pueblo que tiene el nombre más largo del mundo. Creo, no les he contado recientemente, pero creo que son hasta 67 letras en el nombre de ese pueblo. Ahora, estamos dispuestos a enseñaros a cantar las victorias de Cristo, pero no voy a enseñaros a pronunciar esta palabra, porque así es el nombre de aquel pueblo. Se encuentra en una isla que da a la costa norteña de Gales. Es Llanfair Pwllgwyngyll Gwgerchwyn Robwll Llandysilio Gogogo. Otra vez para que alguien me lo repita. Llanfair Pwllgwyngyll Gwgerchwyn Robwll Llandysilio Gogogo. Tiene su historia, pero no voy a entrar en esto ahora, porque lo que quiero deciros es que una vez 2 turistas ingleses se encontraron allí, porque muchos van allí a ver el pueblo por la curiosidad. Por ejemplo, hay un tren que llega allí, hay una estación de ferrocarril. Bueno, es un pueblo de ahora quizás 15, 16 casas nada más. Pero el andén de la estación es muy largo, porque tiene que acomodar todo el nombre, por supuesto, en letra grande. Entonces, llegaron ahí estos 2 ingleses y viendo algo del pueblo, etc. Entonces, a mediodía, se metieron en un sitio para comer. Y al acercarse la chica allí, ellos le pidieron, ¿podrías pronunciar lentamente, por favor, el nombre del lugar donde nos encontramos? Sí, por supuesto, dijo ella, McDonald's. Porque han entrado en un McDonald's a comer, por supuesto. Esto nos enseña que cuando hacemos una pregunta, que lo hagamos claramente, ¿no? Esto tiene razón también aún con nuestras peticiones. Cuando oramos al Señor, que seamos muy claros en nuestra definición. Nuestros hijos aprendieron esto hace muchos años. Me tocó a mí salir a predicar un día y estaba totalmente afónico, no tenía voz. Entonces los 2 en la mesa antes de mi salida se pusieron a orar, a pedir al Señor, Señor, da a papá la voz suficiente para predicar esta tarde. Entonces yo salí y me pidieron que después del mensaje que yo también anunciara el último himno de la reunión. El Señor me dio una voz maravillosamente, me lo dio para la predicación, pero para anunciar el himno ya me había perdido la voz otra vez, porque los niños habían pedido, Señor, dale voz a predicar. Y el Señor ya me lo había contestado. Y por supuesto ellos aprendieron que el Señor nos toma en serio muchas veces en los detalles aún de nuestras oraciones. Pero ahora esto es otro tema. Vamos ahora al último capítulo de Segunda de Timoteo, el capítulo 4. Nos tocan 3 sesiones más con esta epístola. La de ahora, la de mañana y la de pasado mañana. Así que
Este capítulo se divide naturalmente en tres y nos sirve de esa forma. Yo no he entrado en esta serie pensando en la planificación de la serie para terminar pasado mañana, pero el Señor nos ha guiado así. En la primera parte tenemos la encomienda del apóstol Pablo a Timoteo para la obra. Esto será nuestro tema esta mañana. Luego mañana la segunda parte del capítulo que tiene que ver con la partida de Pablo, su partida de este mundo. La referencia que hace en unos versículos allí. Y luego del versículo 9 hasta el fin del capítulo, un pasaje bastante largo, pero con referencias personales, y vemos el apóstol Pablo en medio de una comunión humana con otras personas, y tenemos bastante que aprender de ese último párrafo, y esto será nuestro tema, si Dios quiere, en la última sesión de esta serie. Pero esta mañana quiero leer del capítulo 4 los primeros 5 versículos, la encomienda a Timoteo, encomendado a la obra aquí por el apóstol Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Otra vez, del versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ya sabemos que el apóstol Pablo está pendiente de su partida de este mundo. A esto hace referencia en el siguiente párrafo. Y dice a Timoteo que procure a venir pronto y que venga antes del invierno, dice. Pero obviamente el apóstol Pablo no tenía ninguna seguridad de que sobreviviera hasta el invierno, hasta ver a Timoteo. Si tuviera esa seguridad, no habría escrito una carta tan detallada y tan llena de encomiendas y de mandamientos por parte de Dios y de direcciones para Timoteo. Lo habría dejado seguramente hasta verle cara a cara para poder explicarse mejor que por escrito. Pero no está en manos de gente de gente estable, se puede decir. Está en manos de romanos encabezados por Nerón el loco. Era realmente loco en muchos aspectos de su psicología, y de la noche a la mañana Pablo podría ser llevado
bueno, no sé cómo le iban a matar, pero le iban a llevar a la ejecución. Y por eso, por si acaso que no llegara a verse nuevamente con Timoteo, él ha escrito esta epístola. Y notad cómo Dios ha usado aún esa inseguridad para que tengamos nosotros esta epístola. Es decir, como fruto de esa inseguridad, el apóstol Pablo escribe esta epístola. Y Dios le inspira por el Espíritu iluminador mismo para que sea parte de la palabra de Dios para nosotros. Y por eso nosotros meditamos en esta epístola, no como una antigüedad más, sino en realidad como lo que es parte de la palabra viva de Dios. Dios usa aún a los aspectos, a los elementos más negativos de nuestra vida para cumplir sus propósitos. Pero aquí, antes de notar, le encomienda a Timoteo, tenemos que notar el contexto de la encomienda. Ya acabo de mencionar una parte de ese contexto. El apóstol Pablo, lleno de solemnidad, al compartir con Timoteo lo que debe ser la vida de Timoteo después de la partida del apóstol Pablo. Hay aquí cierta solemnidad. Comienza así, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es una frase interesantísima, porque ya la ha usado antes en primera de Timoteo, en el capítulo 5, el versículo 21. Primera de Timoteo 5, 21, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y aún dice, y de sus ángeles escogidos, ahí en ese caso. Delante de Dios. En el griego, la frase delante de Dios significa literalmente a la vista de Dios. A la vista de Dios. El apóstol Pablo habla como si Dios el Padre y el Señor Jesucristo estuvieran visiblemente presentes con él al encomendar a Timoteo a la obra continuada de Dios. Es decir, tanto en la casa en Roma, en los últimos momentos del libro de los Hechos, de donde escribió primera de Timoteo, o bueno, lo escribió ya libre de esa casa, pero pensando en esa casa, y ahora también en la cárcel, tanto la casa como la cárcel, llenas por el apóstol Pablo, llenas de la presencia de Dios. Y esto es lo que ha de ser nuestra vida diaria. Hemos de vivir siempre conscientes de que Dios está con nosotros. Y esto no como una doctrina más que recordar, sino como parte innata de nuestra experiencia. Y para esto hemos de pasar tiempo a solas con Dios todos los días, para entrar en la conciencia de su presencia. Y luego, a donde quiera que vayamos, llevar con nosotros esa conciencia de su presencia. Y el apóstol Pablo aquí habla con una solemnidad basada en primer lugar en la conciencia que tiene de que Dios el Padre y Dios el Hijo son testigos de lo que está diciendo, como si estuviera visiblemente presentes allí en la cárcel con Pablo. Qué transformación de la cárcel a darse cuenta de quién estaba allí con el apóstol en ese momento. Te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Sí, pero no solamente una solemnidad por la presencia de Dios, sino también una solemnidad frente a su pronta salida del mundo y frente a tres
realidades que tenemos aquí. La realidad del juicio de Cristo. El Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. Primero, el juicio de Cristo. Para nosotros, el tribunal de Cristo. Los que somos de Cristo nunca vamos a aparecer ante el gran trono blanco del juicio final, donde se van a juzgar todos los que han rechazado a Cristo, todos los que han muerto sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo. Nuestra condenación fue llevada por Cristo en la cruz del Calvario. Nuestros pecados sí han sido juzgados en la persona de Cristo en la cruz. Y por eso esto no nos toca a nosotros. Pero tanto los creyentes que ya han muerto en el Señor, como los que sobrevivimos, si es así, hasta que venga el Señor a llamar a la iglesia a su presencia, seremos juzgados ante el tribunal de Cristo, no en cuanto a nuestros pecados, sino en cuanto a nuestra fidelidad a los ministerios a los cuales el Señor nos ha llamado aquí en la tierra. Y está recordando a Timoteo aquí, Dios te ha llamado a un ministerio, y quiero hablarte ahora de ese ministerio. Pero te hablo en nombre del Cristo, delante del cual tendrás que aparecer un día y dar cuenta de cómo has cumplido tu ministerio. Esto no para que seas castigado, sino para que recibas otro ministerio allí en la gloria, de acuerdo con tu fidelidad. Y si has sido fiel en lo poco, entonces Él te dará más responsabilidad en el cielo. Cuentan en mi tierra de una mujer que pasó una vida muy dura, trabajando durísimamente como viuda para criar a toda una familia. Y dejó órdenes que en el cementerio, en el sepulcro mismo, que se ponía este letrero: he ido a hacer nada por toda la eternidad. Esto es lo que, para ella, esto fue la eternidad. Después de una vida de tanto trabajo, voy a hacer nada, no voy a hacer nada por toda la eternidad. Pero no es así. Vamos a la gloria para cumplir ministerios. Y el repartimiento de esos ministerios dependerá de lo que Cristo nos diga en el tribunal. A esto se refiere aquí. Y dice, me siento muy solemne al hablarte, Timoteo, en este momento, al encomendarte a la continuación de tu ministerio aquí en la tierra. En primer lugar, a la luz de mi propia partida pronta, pero también a la luz de que un día tendrás que aparecer ante el tribunal de Cristo a dar cuenta de tu fidelidad en el ministerio al cual el Señor te ha llamado, pero también a la luz de su pronta venida, su manifestación, dice. Cada generación en esta tierra, en la historia de la iglesia, ha vivido con la posibilidad de la pronta venida de Cristo, para que ninguna generación tenga un privilegio más que otras generaciones, haciendo uso de su posible pronta venida como motivo para mantenernos fieles al Señor. Es decir, Dios ha dado esa posibilidad a toda generación. No las ha engañado, porque no ha dicho a ninguna generación, ni a la nuestra, que el Señor viene antes de nuestra muerte. Pero existe siempre esa posibilidad. Y por eso el apóstol se siente un poco, bueno, más que un poco, solemne aquí en este caso,
en este contexto de la encomienda, porque un día Timoteo tendrá que rendir cuentas sobre su fidelidad al ministerio, pero también que Cristo puede manifestarse en cualquier momento, y por eso no habrá tiempo de llenar los huecos dejados por la infidelidad. Y además de esto dice, Él viene a reinar, y nosotros vamos a reinar con Él. Y nuestra posición en el reino dependerá de nuestra fidelidad. Y por eso el apóstol Pablo se siente muy solemne al presentar esto. Y tenemos que reconocer que cuando el Señor te recuerda del ministerio al cual te ha llamado a ti, y llama a todo creyente a cumplir algún servicio en su nombre, esta encomienda viene con toda la solemnidad esta. Es decir, esto no es un caso excepcional, aunque algunos detalles parezcan excepcionales en el caso de Pablo en este momento. Sin embargo, la base de la solemnidad no es excepcional. Y Dios te habla a ti, me habla a mí de esto, de que para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, el propósito global, el propósito dentro de este periodo de nuestra vida, el propósito para este día, como vimos el otro día. Todos esos aspectos de su propósito, somos encomendados a esto con toda la solemnidad basada en estos factores que acabamos de ver. Esto es el contexto de la encomienda. Entonces, vamos a entrar ahora en el contenido de la encomienda. ¿A qué cosa se encomienda Timoteo aquí en este pasaje? Bueno, hay dos versículos aquí pertinentes. El versículo 2, donde encontramos 5 mandamientos, porque son mandamientos, no son pequeñas sugerencias, son mandamientos. 5 en el versículo 2 y otros en el versículo 5. Así que vamos a seguir primero lo que dice el versículo 2. Para leerlo primero, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Son 5 mandamientos. Primero, que prediques la palabra. Segundo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Tercer lugar, que redarguyas. Cuarto lugar, que reprendas. Quinto lugar, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Y puesto que esto tiene que ver con cada uno de nosotros en cierto sentido, pero especialmente dirigido esto a los llamados a llevar la palabra de Dios en su generación, ya tiene una aplicación muy especial en esos casos. Y los que hemos llegado a cierta edad y que podemos pensar en las décadas pasadas, en el privilegio que el Señor nos ha dado de llevar la palabra, algunos de nosotros a varios países, pero esto es solamente porque ha sido el propósito particular de Dios en uno que otro caso. Pero cuando pensamos en este privilegio y pensamos ahora que en esta etapa de nuestra vida tenemos que pensar, si el Señor no viene antes, esta obra tiene que continuar. Y como Timoteo encomienda esta responsabilidad al más joven Timoteo, un servidor esta mañana tiene que encomendar esta responsabilidad a vosotros, porque si todo sale con naturalidad, yo voy a encontrarme con el Señor antes que tú. Entonces tú tienes que continuar así. Y estos son mandamientos de Dios. Sí, deseos por parte de cualquier siervo de Dios
que está a punto de llegar quizás al final de su propio ministerio. Pero estos son más que deseos del apóstol Pablo. Llegan como mandamientos de Dios para asegurar que la obra continúe de generación en generación. Con razón pone énfasis en predicar la palabra. Esto es lo básico. Busquemos por favor en Romanos el capítulo 10. Romanos capítulo 10, los versículos 14 y 15. Para ser salvo, el ser humano tiene que invocar el nombre de Cristo. Tiene que depender exclusivamente de la obra hecha por Cristo en la cruz del Calvario. Por eso nos atrevemos a llamarnos salvos. Si dependiera de nosotros, esto no sería una presunción, sería una tontería, una locura. Que yo diga que ahora tengo la seguridad absoluta de la salvación eterna de mi alma, si dependiera de mis méritos. Esto sería una locura completa y me encontraría ciego ante la realidad de la vida. Pero puesto que la palabra de Dios dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es más que una esperanza, es algo seguro, porque depende mi salvación eterna, no en mis propios méritos, sino en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y al depender de Él, al invocar su nombre como mi único pero totalmente suficiente Salvador, entonces soy salvo. Sí, el apóstol Pablo así nos lo enseña, pero ¿qué dice en el versículo 14 de Romanos 10? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies, las huellas de los pies, por supuesto, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Pero no hace falta que el Señor te envíe a predicar el Evangelio. Por predicar significa anunciar, no solamente en público, en reuniones de los púlpitos de este mundo, como algunos somos llamados a cumplir tal ministerio, pero somos llamados a evangelizar. Hemos sido enviados, todos somos recipientes de la gran comisión, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura posible. Entonces, esto en primer lugar. Si vamos a entregarnos en obediencia a la obra a la cual Dios nos encomienda, el apóstol Pablo dice, primero, tienes que buscar siempre oportunidad de anunciar el Evangelio a los todavía perdidos. Porque sin esto no tienen esperanza. Y qué vergüenza si pudieran un día, ante el gran trono blanco, vernos a nosotros allí, no en la misma compañía, pero presenciando el juicio final, y que un vecino nuestro, un camino de trabajo, un compañero de trabajo, etcétera, un condiscípulo del estudio, viéndonos a nosotros ahí, decir, pero ella estaba a mi lado por mucho tiempo y no me ha hablado nada del Evangelio. Entonces Timoteo dice, a Timoteo el apóstol Pablo dice, esta es la parte básica, que prediques la palabra. Ahora, si el Señor te llama a predicar la palabra en público,
si te va a ungir para llevar un ministerio así de la predicación de la palabra, tienes que construir toda tu vida alrededor del ejercicio de ese don. No hacerlo como algo aparte. Yo recuerdo hace unos años en Lima, un hermano me dijo, creo que el Señor me ha dado un don de evangelista, ¿qué te parece? Yo dije, bueno, yo no lo sé, pero si el Señor te ha dado el don de evangelista, muy pronto vas a recibir invitación a predicar en campañas evangelísticas, y en segundo lugar vas a ver fruto en almas redimidas. Pocos días después, el Señor le llamó de Lima a la antigua capital incaica de Cusco, el Cusco, la ciudad más dura contra el Evangelio por el paganismo que todavía rige allí. Y en una semana, él vio a más de 200 personas entregarse a Cristo como su Salvador. Aunque no ha habido mucho éxito hasta ese momento, el Señor le confirmó ese don de esa manera. Entonces, cuando regresó a Lima, nosotros todavía en Lima, y me lo contó, entonces yo dije, ¿y ahora qué de tu pregunta? Porque si el Señor te da un don, no hace falta que alguien lo reconfirme. El don se manifiesta en su fruto. Y luego tuve que decirle, pero ahora de aquí en adelante, el don te va a llevar a ti. Tú no llevas el don te lleva a ti. Un servidor está aquí estos días, muy a gusto, y me habría gustado venir solo de vacaciones aquí. Pero yo estoy aquí porque el don me ha traído. El Señor ha querido que el don de ministerio se ejerza entre vosotros. Entonces, lo digo a todos, si el Señor te da un ministerio de llevar la palabra en una forma especial, el don te va a llevar a ti, no tú llevando el don. No tienes derecho a decir, sí, estoy dispuesto a predicar en este lugar, pero no en el otro. Tienes que ir siguiendo la nube. Tienes que dar la prioridad a esto, y por eso el apóstol Pablo lo pone aquí en el primer lugar. Bueno, os prometo que no voy a dar tanto tiempo a cada tema aquí en la lista, o si no, no vamos a comer, sino cenar esta tarde. Pero ya vamos ahora a seguir en la lista. Dice, predicar la palabra, porque por supuesto es la parte básica. En segundo lugar, estar siempre preparado, siempre preparado. El Señor quiere, por supuesto, que nos relajemos. Yo recuerdo cuando entré por primera vez a tiempo completo en la obra, me sentía culpable por tomar unos días de relajamiento. Y pasé unos años sin vacaciones aún, porque pensaba, bueno, estoy a tiempo completo. Pero luego mi mujer me recordó, y ella me ha bendecido mucho durante tantos años por su realismo. Me dijo, pero no servimos a un tirano, servimos a un Dios de amor. Y Él sabe que nos hace falta descansar, nos hace falta relajarnos, para poder después entrar con más fuerza, más energía en la obra. Sí, quiere que nos relajemos, que descansemos, pero que estemos siempre alerta, porque aún al descansar, descansamos en un campo de batalla. Ya sabemos que hay muchos siervos del Señor que han caído en pecado en sus tiempos de relajamiento. Sí, relajar la mente, relajar el cuerpo, pero el espíritu tiene que estar alerta siempre, porque el diablo está para meterse la pata cuando nosotros estamos con los ojos del espíritu cerrados. Entonces dice aquí
que hemos de estar siempre preparados, a tiempo, dice, y fuera de tiempo. En el griego hay un juego de palabras ahí, dice eukairos, akairos, eukairos, akairos, es decir, fuera de tiempo y en su debido tiempo. Entonces dice instes. Esto viene de la Vulgata, porque San Jerónimo usó, al traducir al latín, usó el verbo instare en latín, y el castellano ha seguido el latín en ese caso. Lo que el verbo griego significa realmente es hacer hincapié, continuar con perseverancia, saber que en todo momento el Señor, aún en medio de tiempos de vacación o de descanso, que el Señor puede llamarnos al instante a servirle de alguna forma. Entonces mantenernos alerta. Y esto no es una recomendación, es un mandamiento, Aún en medio del relax físico y mental, mantener el espíritu abierto para entrar en la lucha en cualquier momento. Estar siempre preparado, dice, hacer hincapié y venga lo que venga, que esté dispuesto a servir al Señor. Luego dice, redarguye, es decir, dispuesto a traer a otros a la convicción. Tratar de, no por denunciarlos, no por hablarles con una voz dura, con poco amor, sino en amor hacia ellos. Hablarles de la verdad de Dios, tratando de abrirles al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les llegue a una convicción, que vean el peligro en que se encuentran ante Dios sin Cristo y sin la salvación que Cristo trae. Redarguye, es decir, traer a la convicción. Reprende, para traer al arrepentimiento. ¿Por qué digo esto? Bueno, busquemos por favor en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Y el versículo 3. Ahora yo estoy citando este versículo para enseñar la relación entre la reprensión y el arrepentimiento. Pero es posible que este versículo tenga otra trascendencia en la vida de alguien aquí esta mañana. Por eso cuidado, porque lo que dice es esto, y son las palabras de Jesús. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. A veces tenemos que llamar la atención a una persona. Y no para vengarnos de ellos, y no para aplastar a esa persona, mucho menos, sino reprenderle para que se arrepienta. Y cuando se da cuenta de su pecado, cuando se da cuenta de su ofensa contra ti aún, y se arrepienta, entonces tienes que perdonarlo y renovar una nueva relación con esa persona. Pero ves la relación aquí entre reprender y el arrepentimiento, es decir, el motivo de la reprensión es llevar a la persona al arrepentimiento. Redarguye, dice el apóstol Pablo a Timoteo, redarguye para que se encuentren convencidos por su pecado. Pero también reprende para llevarles al arrepentimiento. Y para esto hace falta una reprensión, no de corazón duro,
no con cara dura, sino una reprensión en amor, buscando el bien de esa persona. Redarguye, reprende, exhorta, dice. La última palabra importante allí, el último verbo en el versículo 2 en 2 de Timoteo 4. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Y si os digo lo que es el verbo griego traducido exhorta, allí ya os va a abrir todo un campo de meditación, porque es el verbo parakaleo, de donde proviene la palabra paracleto. Exhorta, conforta, consuela, capacita, porque esto es obra del Espíritu Santo, el paracleto divino. Y podemos traducir parakaleo de esa forma. Significa literalmente ponerte al lado de una persona y hacer tuyos sus problemas, hacer tuyas sus necesidades, orar por esa persona y ayudarle, exhortarle, pero no con fantasías, sino con el deseo que esa persona se abra al Señor y que reciba de la capacitación de lo alto. Si ha comenzado como un inconverso, entonces que se vea convencido por su pecado, que se arrepienta de su pecado y que se abra a que el poder del Espíritu Santo le haga nacer de nuevo. Si es un creyente, entonces llamarle la atención a su falta, ayudarle a arrepentirse, ponerte a su lado y ser instrumento y canal del poder del Espíritu Santo hacia él. Sí, exhortarle, pero exhortarle a abrirse a las capacitaciones del Espíritu Santo. Esto, dice el apóstol Pablo, es el ministerio al cual el Señor te ha llamado. Entonces, quiero que continúes esto. Yo muy pronto voy a estar ausente, pero la encomienda de Dios queda sobre tu vida. Entonces, en el versículo 5 tenemos unos mandamientos más. No voy a pasar mucho tiempo con ellos, solamente notarlos. En primer lugar, de ser sobrio en todo, alerta en todo momento. Como acabo de decir, es casi la misma cosa. Instar, hacer hincapié, estar consciente, ser consciente y ser sobrio en todo momento. No meternos tanto en los placeres de este mundo para olvidarnos de la razón por que estamos aquí en la tierra. Sí, por supuesto. Hay mucha risa, hay mucho gozo, mucho deleite en la vida cristiana. Pero no debemos sumergirnos tanto en cosas pasajeras para olvidarnos de la razón por la cual el Señor nos ha dejado aquí en la tierra. Ser sobrios en todo. Soportar las aflicciones. Soporta las aflicciones, dice. Es decir, las aflicciones debidas a la fe nuestra en el Señor, no a las aflicciones en general, sino a las aflicciones relacionadas con tu ministerio. Haz obra de evangelista. Ahí está, que prediques la palabra. Al inconverso, por supuesto, será como evangelización. Pero en todo, cumple tu ministerio. Entonces, esto es la preocupación del apóstol Pablo. Y es la preocupación de todos los que llevamos años en el ministerio. Sí, vemos ciertas tendencias entre el pueblo de Dios. Algunos, después de seguir fielmente al Señor por años, rechazando la sana doctrina, buscando una vida más cómoda, porque estamos aquí en un campo de batalla, abriéndose
a las insinuaciones del mundo incrédulo alrededor, en vez de seguir totalmente entregados a las demandas de Dios. Y por supuesto nos preocupamos. Se preocupaba el apóstol Pablo, porque tenemos un paréntesis entre ese versículo 2 y el 5, los versículos 3 y 4, que nos enseñan el conflicto de la encomienda. El contexto, el contenido y ahora el conflicto. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y viendo esto, por supuesto, nos preocupamos los que hemos llegado a cierta edad. Y por eso decimos a los que ahora el Señor les llama a seguir nuestros pasos: cumple tu ministerio. Aunque el mundo va de mal en peor, aunque las oposiciones se van a aumentar, cumplid vuestro ministerio. Porque la obra de Dios no depende de ningún siervo de Dios, no depende de ningún ser humano. Depende de que toda la iglesia de Cristo se entregue sin reserva a Él, para que venga lo que venga, cueste lo que cueste, cumpla el ministerio. Puede que haya alguien aquí esta mañana, el Señor antes te ha hablado así, pero has comenzado quizás a errarte del camino de Dios, quizás a escondidas. Llevas todavía la fachada, pero lo que haces a escondidas ahora no es lo que hacías antes. Antes te metías en la palabra de Dios, ahora te metes en las cosas del mundo y buscas aún interpretaciones de la palabra de Dios que estén más de acuerdo con el oído tuyo. Un comezón de oído, dice la palabra. Y siempre hay cuidado al entrar ahora en cualquier librería evangélica, porque ahí hay de todo, ahí hay de todo. En nombre de libros evangélicos salen ahora obras que promueven muchas doctrinas, muchas teologías. Y cuidado, porque puedes encontrar ahí libros que te llaman a disfrutar de un materialismo total y disfrutar de todo lo que el mundo te ofrezca, pero pasar por alto las demandas y las exigencias de Dios sobre tu vida. Por eso, cuidado, es muy fácil en este mundo de hoy seguir a otros que se están errando de los caminos de Dios, no para perder su salvación, pero para no poder cumplir el ministerio al cual el Señor les ha llamado. Entonces, la encomienda del apóstol Pablo a Timoteo queda en vigencia, y especialmente a los que vais a seguirnos a nosotros en vuestra generación, predicando la palabra, cumpliendo vuestro ministerio, para que la iglesia siga creciendo de generación en generación. Creo realmente que el Señor está a la puerta, pero no puedo dogmatizar al respecto. Puede que, como el apóstol Pablo, que haya interpretado no correctamente las señales en el mundo alrededor, pero la Biblia nos llama no a vivir con brazos cruzados esperando la venida de Cristo, sino seguir ocupándonos en el ministerio al cual nos ha llamado, hasta que en el último momento nos llama del ministerio a la presencia inmediata
del Señor. Y qué gozo será que Él nos reciba de esa actitud. Entonces, esta encomienda dejo con vosotros, no por parte de un servidor, sino por parte del Dios que quiere usarte a ti, quiere usarnos a cada uno de nosotros sin excepción, que cumplamos nuestro ministerio. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre, nos damos cuenta nuevamente de que habrías podido dejar en manos aún de ángeles este ministerio privilegiadísimo de llevar el mensaje de salvación a los todavía perdidos. El ministerio de animarnos los unos a los otros en este ministerio, de compartir con nuestros hermanos las lecciones que nosotros mismos hemos aprendido al seguirte a ti en la senda que tú nos has trazado. Y Señor, frente a ese privilegio, queremos ahora mismo, en este mismo momento, renovar nuestra entrega al propósito que tú tienes para nuestras vidas. Si hemos comenzado a escuchar la voz del mundo para que nuestra consagración a ti, aunque aparente y abiertamente, siga como antes, que ahora realmente no representa la consagración de antes, porque hemos comenzado a escuchar la voz del mundo. Padre, perdónanos y gracias por esta oportunidad que nos das aún en este momento de darnos cuenta del peligro de seguirte a medias, y este momento como una oportunidad preciosa de volver a decirte: Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero tener, todo lo que espero ser, me entrego a ti en total, porque sé que en la cruz del Calvario me has comprado, que soy tu propiedad, y quiero vivir el resto de mi vida aquí en la tierra, en ese realismo, cumpliendo el ministerio que tú tenías en mente al llamarme a ti mismo. Y esto, Padre, te suplicamos todo, en el precioso nombre de aquel que con su sangre ya nos ha comprado, el Señor Jesucristo mismo. Amén. Amén.